Estamos de vuelta y ya estamos con Raúl Sor, quien nos va a comentar una situación que está ocurriendo en Israel a raíz de una reforma en el sistema de justicia que ha generado pero una seguidilla de quejas bastante grande, incluyendo un grupo de la población israelí que es muy importante en Israel, lo hemos conversado antes con Raúl, que son los reservistas en el caso del ejército. Cuéntanos un poquitito qué relación hay entre el sistema de justicia y los reservistas. Hola Fernando, sí, yo creo que Israel está viviendo una de sus crisis más serias porque claro, cuando tú tienes una situación de conflictividad en el seno de tus propias Fuerzas Armadas y que en el caso de Israel juegan un rol determinante dada la situación de seguridad que existe en el Medio Oriente y en un momento en que la conflictividad con la población palestina está en un nivel muy alto, esto representa o puede llegar a representar una amenaza existencial para Israel. Y eso es precisamente lo que consideran muchos israelíes que se han estado manifestando semanalmente porque creen que las reformas que está tratando de introducir Benjamin Netanyahu, el primer ministro, son una amenaza directa a la democracia israelí. Israel es objeto de muchas críticas por una diversidad de razones, pero en general todo el mundo coincide de que es un país democrático, que la gestación de sus autoridades es democrática, tienen elecciones regulares, transparentes, que cumplen con todos los requisitos de elecciones reconocidas internacionalmente. Es algo que no se ha cuestionado. Los debates son sobre el tratamiento que recibe la población palestina, pero no sobre el derecho incluso de los propios palestinos israelíes a participar en el proceso electoral y elegir a sus propios representantes al Congreso. Pero lo que está ocurriendo ahora es que se acusa a Netanyahu de estar tratando de modificar o de alterar de manera sustantiva los nombramientos de la Corte Suprema. Y cabe recordar que Netanyahu ha tenido una serie de pleitos y acusaciones y ha estado amenazado de juicio por una serie de irregularidades económicas que él, parte de su defensa ha sido decir que él es víctima de una persecución, que el Poder Judicial se ha cebado con él y que esto no hay pruebas objetivas en su contra, y ha ido utilizando todos los recursos frente al aparato judicial y con éxito. Y bueno, en esta última rueda que ha llegado al gobierno se ha propuesto alterar el funcionamiento del Poder Judicial, y bueno, un Poder Judicial que deja de ser independiente, como temen muchos de los manifestantes y de las personas que han estado cuestionando la actitud de Netanyahu, dicen, bueno, este es el comienzo del fin de la democracia israelí, y acusan directamente al gobierno de tener afanes dictatoriales. Sí, estaba viendo alguno de los letreros que esgrimían las personas en las calles. Hay uno que es bien fuerte, uno que dice: cuando la dictadura es un hecho, la revolución es inevitable. Estamos hablando de una de las democracias que, como muy bien tú dices, nadie ha cuestionado la característica democrática que tiene Israel en su configuración interior. Ellos escogen electoralmente a sus autoridades, pero de pronto que se aprecie aquello por las medidas que se están tomando como la antesala de una dictadura es bien fuerte, ¿no? Es muy fuerte y claro, este es un gobierno muy especial, es un gobierno de extrema derecha. Israel nunca ha tenido un gobierno tan derechista como este, pero eso no es el tema central, cuál es la orientación política. El tema central es esta reforma que, si el Poder Judicial fuera alterado, como se lo propone Netanyahu, hay muchos que piensan que es el fin de este poder independiente
que es uno de los tres poderes del Estado y que junto con el Parlamento y el Ejecutivo, que es electo por supuesto, conforman, son parte de todos los sistemas democráticos, plenamente democráticos del mundo. De manera que el hecho que ahora se hayan sumado militares, reservistas, porque claro, evidente que los que están en servicio activo no pueden hacerlo, pero como tú señalaste al comienzo, Israel depende en un altísimo grado de sus reservistas. Israel no tiene, es un país pequeño, 9 millones de habitantes, no tiene una gran población para mantener un ejército permanente de gran tamaño y por lo tanto recurre en forma metódica, sistemática a sus reservistas. Y todos los israelíes, mientras están en edad militar, tienen que concurrir varias veces en su vida a lo que son, digamos, reforzamiento de sus conocimientos militares, a entrenamiento, y eso lo hacen a lo largo de toda su vida mientras están en edad militar. Y que estos reservistas, y especialmente son los reservistas de la Fuerza Aérea y de algunos sectores de las fuerzas de élite de la Fuerza Aérea israelí, es decir, de pilotos de los aviones de combate más sofisticados, se han manifestado en contra y han denunciado lo que temen puede ser el primer paso y un paso sin retorno hacia un régimen autoritario dictatorial. Y esto, por supuesto, conmueve hasta las raíces a la sociedad israelí, que su existencia, su supervivencia, depende de una relación armónica entre su pueblo y sus Fuerzas Armadas. Si esto se deteriora en un país donde todos tienen, hombres y mujeres, tienen que hacer el servicio militar, y si va a haber un movimiento creciente que dice yo no quiero servir a este Estado porque este Estado no me representa, porque este es un Estado dictatorial, como lo piensan muchos israelíes, y de hecho han sido cientos de miles los que han salido a la calle a protestar contra esta reforma, porque piensan que es realmente el comienzo del fin de la democracia o un deterioro del cual va a ser muy difícil volver atrás. De manera que estos son momentos muy dramáticos en que además se aprecia una radicalización hacia la extrema derecha en una masa electoral israelí y también una radicalización muy grande entre los palestinos, y que hemos estado siguiendo una serie de incidentes en Cisjordania, ocupación de ciudades, la última en Jenin con 6 muertes, pero también con lo que el propio ejército ha denominado pogroms. Pogroms es la palabra utilizada, que se utilizaba en Rusia cuando muchedumbre de elementos enardecidos antisemitas entraban a los guetos, es decir, los barrios donde estaba confinada la población judía, y cometían destrozos, golpeaban a la gente, y eso quedó, digamos, graficado como un pogrom. Y lo que acaba de ocurrir en una aldea, en Uwala, en Cisjordania, es el propio vocero del ejército lo calificó de un pogrom. De manera que se está viviendo una situación muy peligrosa, muy complicada en Israel, y también una situación de falta de liderazgo entre el pueblo palestino. Es decir, que la Autoridad Nacional Palestina no ha logrado convocar a elecciones, no ha logrado renovar sus autoridades, y un número creciente de jóvenes se sienten desencantados y desacatan su autoridad, y esto ha llevado a una situación de creciente enfrentamiento. Por lo tanto, lo que estamos observando en Israel es muy preocupante, Fernando. Oye, Raúl, tú recordarás, porque lo conversamos muchas veces acá, que tomó muchísimo para que se constituyera este gobierno de coalición de Netanyahu. Acuérdate que lo conversamos varias veces de que tenía una cierta cantidad de tiempo para armar un gobierno, tenía problemas para hacerlo. Esto puede generar siendo un sistema parlamentario, puede generar situaciones que afecten, por ejemplo, las alianzas al interior del gobierno.
Bueno, la alianza que ha hecho Netanyahu le permite gobernar. Hizo una alianza con los sectores más derechistas. En el pasado tenía, digamos, algunos elementos más moderados en el gobierno. Definitivamente, esta vez optó por sectores religiosos y de extrema derecha. Y mientras logre mantener la coherencia de esta alianza, que es relativamente... Estas alianzas son muy sui generis, porque a los religiosos, por ejemplo, les interesan ciertas normativas, y en la medida que esas normativas clericales sean respetadas, bueno, que lo que ocurra con el Poder Judicial los tiene relativamente sin cuidado. Es decir, allí es un gobierno en que cada cual vela por su parcela, y si no le tocan sus intereses, bueno, están perfectamente dispuestos a seguir adelante. Ahora, digamos, cuando uno sabe que cuando hay sectores ortodoxos, religiosos en un gobierno, ya los criterios, digamos, de la política normal no son válidos. Es decir, si tú crees que estás obedeciendo a Dios y no a tu electorado, bueno, ya estamos en otra situación. Y eso es un poco lo que pasa hoy día con un sector del electorado israelí. Ahora, si esto va a poner en jaque al gobierno de Netanyahu, a mí me parece que si se profundiza la crisis con sectores de las Fuerzas Armadas, puede ser la Fuerza Aérea, también se ha hablado de fuerzas especiales que se oponen a algunas de las medidas que quiere adoptar Netanyahu, y hablo de reservistas, porque si no sería, digamos, una confabulación, y las Fuerzas Armadas en Israel, como en cualquier otro lugar, no tienen el derecho a expresarse políticamente, pero esto tiene un viso o una posibilidad de empeorar, y claro, en esas circunstancias habrá muchos que se preguntarán si vale la pena seguir adelante, porque la raíz de todo esto, en última instancia, es el problema Netanyahu con la justicia. Él se siente agredido y amenazado por el Poder Judicial por todas estas causas pendientes. Y eso lo ha llevado, y yo te voy a decir, en Israel la justicia hasta ahora ha sido muy eficaz. Hemos conversado muchas veces sobre la cantidad de ex primeros ministros que han ido a la cárcel y cómo los han juzgado por haber recibido fondos ilegítimos, por irregularidades en el gobierno. Bueno, y varios se han ido directamente tras las rejas. Es decir, en ese sentido, el sistema judicial y el sistema político en Israel ha funcionado. Sí, efectivamente, hemos tocado ese tema varias veces y bueno, habrá que estar atento entonces porque tú dices que esto está ebulliendo ahora y por lo tanto no va a ser extraño de que estemos hablando de la situación en Israel dentro de poco tiempo más también. Sí, sin duda que esto es una crisis que si continúa adelante tiene digamos, un porvenir bastante oscuro. Bueno, muchas gracias Raúl, nos vemos mañana, que te vaya bien. Bien, chao.